¿Qué tal? Video tutorial número 13 del curso de Django, en el que seguimos con el administrador que nos ofrece este framework, y vamos ahora a ver cómo podemos personalizarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Eso va a depender de la estructura que tenga nuestra aplicación. En el caso de la aplicación con la que estamos trabajando, tenemos un sistema de preguntas y de respuestas que están asociadas. Con lo que hemos hecho en el anterior video tutorial podemos ver las preguntas y podemos ver las respuestas. Pero estaría bien poder ver en una única pantalla. De momento, si pulso una respuesta la puedo ver aquí. Si pulso una pregunta puedo ver aquí, pero puedo ver la pregunta. Pues estaría bien poder ver en una única pantalla las preguntas y las respuestas que estén enlazadas con esas preguntas y poder editarlas. Esto depende de la estructura de la aplicación, pero en la nuestra es posible hacerlo, porque en la base de datos recuerda que preguntas y respuestas están enlazadas a través de una clave externa. Así que podemos indicarle al administrador de Django que muestre también aquí en el administrador esa relación. El admin de Django nos ofrece muchos modos de personalización que además son muy sencillos de aplicar. Vamos de nuevo a nuestro proyecto y nos encontramos dentro del archivo admin. Siempre que necesitemos cambiar las opciones de admin para un objeto, vamos a tener que seguir el patrón que vamos ahora a definir aquí, en este caso para el model pregunta, pero sería el mismo proceso para cualquier otro model. Tenemos que crear un objeto del tipo model admin, que es lo que vemos aquí, y le damos un nombre. Vamos a llamarle en este caso pregunta admin, pero la clave es crear el objeto de model admin. Tenemos que localizarlo, creí que lo tenía más abajo, antes de los register, así que lo colocamos aquí. Y aquí tenemos admin side register pregunta y respuesta, que fue lo que hicimos en el anterior video tutorial. Así que hay que situarlo antes, porque a continuación tenemos que pasarlo como un segundo parámetro al método admin side register de ese modelo en concreto. Aquí va a ser en pregunta. Vamos a incluir ahí pregunta admin, que recuerda que es esta clase. En el cuerpo de esta clase lo que vamos a hacer es indicarle que nos muestre inline, respuesta inline. Aquí, como ves, de momento aparece un error porque esta clase respuesta inline es la que vamos a crear ahora, es donde le vamos a decir que nos muestre las respuestas inline junto con la pregunta. Así que vamos a hacer aquí un espacio y escribimos esta otra clase respuesta inline mediante el uso de stack inline, en el que indicamos que el modelo que tiene que utilizar la respuesta y el número de slots para respuestas que tiene que mostrar. Con esto que hemos hecho, hemos registrado dentro de pregunta para que muestre respuesta inline que coincide con el contenido de respuesta. Vamos a verlo ahora en la aplicación. Aquí estoy en el administrador de Django y observa cómo ahora cuando pulso en preguntas, cuando entramos en una, observa cómo aparece debajo, como le indicamos 3 slots para poder incluir también respuestas y la opción de poder seguir añadiendo más con el enlace que aquí aparece para añadir otra respuesta. Así que vemos cómo hemos ampliado las funcionalidades enlazando los dos formularios de nuestros modelos. Desde luego, en cada caso recoge el contenido de la base de datos. En el anterior no habían respuestas, pero observa como aquí eso lo cambiaré en un momento para poner preguntas y respuestas que tengan sentido. Pero observa como aquí en este teníamos la pregunta, una descripción y estaba relacionada dos respuestas que aquí aparecen. Podemos editarlas, podemos modificarlas, podemos añadir más. Con esto hemos visto cómo personalizar el formulario de un objeto, pero podemos hacer muchos más cambios. Recuerda que el límite se encuentra en la tabla que tengamos en la base de datos y en los campos con los que cuenta. Teniendo esto claro y sabiendo cuál es la estructura, podemos hacer que nos muestre en el administrador con este formateo ya perfectamente organizado cualquier dato que queramos. Volvemos al proyecto y vamos a ver cómo utilizar varias variables
que nos permiten personalizar totalmente el aspecto de nuestra aplicación. Seguimos con Pregunta Admin, que recuerda que está registrado en el model Pregunta. Y para empezar vemos cómo utilizar la variable listDisplay, que es la que especifica qué columnas van a ser mostradas en la página del objeto que sea, en este caso de pregunta. Observa cómo aquí le indicamos que muestre asunto, fecha de publicación y también publicado hoy. Importante porque esto nos muestra cómo el administrador de Django nos permite mostrar el resultado también de métodos personalizados, que es el caso de publicado hoy, un método que añadimos al model pregunta en anteriores videotutoriales, como recordarás, o si no puedes repasarlo para ver cuándo lo hicimos. Vamos a ver cómo con solo el uso de una variable cómo ha cambiado nuestra aplicación. Aquí estamos de nuevo en nuestra aplicación. Observa cómo al pulsar en preguntas, en la lista de preguntas, nos aparece también el campo fecha de publicación y publicado hoy, indicando si ha sido publicado o modificado en el día de hoy, como tenemos determinado en los módulos de nuestra aplicación. De nuevo generaliza y de este modo tan sencillo podrías hacerlo con cualquier módulo que tengas creado para los campos de ese módulo para hacer que aparezcan simplemente con esta variable. Observa cómo si te sitúas sobre el título de alguno de los campos, nos permite ordenar la lista según ese elemento. Por ejemplo, pulsando aquí, lo organiza por fecha de publicación y aquí por nombre alfabéticamente, y con otros campos, en este caso como no hay ninguno publicado, son todos iguales, no cambia, pero también podría organizar por cualquiera de ellos. Aunque en este caso lo cierto es que no se trata de un valor real que se encuentra en la base de datos. Recuerda que este es un método de salida que hemos personalizado nosotros y por tanto al no estar la información directamente en la base de datos no se podría usar para esto, pero bueno, en fin, es de nuevo una opción magnífica. Seguimos ampliando funcionalidades por el sistema tan sencillo como el de añadir una variable. Vemos ahora cómo podemos añadir opciones de filtro a nuestros modelos. Volvemos a admin y dentro de la clase pregunta admin vamos a añadir una nueva variable, listFilter, y como ves le pasamos el nombre del campo por el cual queremos que se filtre. En este caso es con la fecha de publicación. Nada más, simplemente con esto. Y ahora cuando pulsamos sobre preguntas, observa cómo a la derecha nos aparece una nueva opción filtro que para fecha de publicación nos permite organizarlo cualquier fecha, que es el que hay. Hoy, si hubiera alguno publicado hoy, en los últimos 7 días, este mes, este año, como vemos con una gran cantidad de opciones simplemente con esa variable. Pues con estos sencillos cambios tenemos un sistema de administración para nuestra aplicación totalmente completo. Voy ahora justo esta información dummy que fuimos incluyendo, voy a modificarla y voy a poner preguntas y respuestas que tengan más sentido. Vemos solo en uno de los casos para cada cosa cómo hacerlo, pero por ejemplo aquí yo si marco esta pregunta, aquí tengo la opción de borrar las que estén seleccionadas, con lo cual con esto que aquí hice, si pulso Run Go, me pregunta de nuevo, ¿vas a borrar la información? ¿Estás seguro? El sistema de seguridad, y observa cómo ya nos la ha borrado. Podemos también pulsar sobre una pregunta y aquí podemos modificar toda la información. En fin, de nuevo ahora la información a incluir es lo de menos, pero en fin, un sitio que fuera sobre temas de programación, pues bueno, una pregunta para crear polémica. ¿Cuál es tu lenguaje de programación preferido? Aquí debe ir la descripción, voy a dejarlo así y en fin, aquí pues ahora cada uno iría poniendo lo que quiera. Ya tiene un frame montado seguro, de modo tan rápido. Recuerda que puedes poner las que quieras y puedes añadir más también si quieres. Vamos a dejarlo así y pulsamos en Save. Ya ves que también tiene Save y añadir otro, o salvar y continuar editando el mismo, o simplemente salvar, con el cual ya ves como ahora aquí ha cambiado. Ya he eliminado también las otras preguntas. Veamos ahora cómo podemos añadir nuevas preguntas. Pulsamos aquí en Add Pregunta y se nos abre el formulario. Ya he rellenado alguna de las opciones. Pulsamos de nuevo en Save. Y observa cómo ahora aquí nos aparece la pregunta y como la hemos publicado hoy,
aparece aquí el símbolo de publicado hoy. Ahora sí, sin el filtro vamos a hoy, es como nos muestra la que acabamos de crear ahora, que es la nueva. El que aquí aparezca de este modo publicado hoy y que aquí nos devuelva este valor lo hace aunque ya lo incluimos en el código cuando creamos el modelo. Si vamos al archivo models.py en el método publicado hoy, como vemos aquí, indicamos que el valor que devuelve es booleano. Mientras sea true mostrará uno de los iconos, si es false muestra otro. Y aquí lo he modificado, hay que utilizar el método short description y de este modo le indicamos qué es lo que queremos que aparezca. Así que ahora nos va a aparecer entre interrogaciones. ¿Qué es lo que vemos aquí? En fin, observa cómo también van apareciendo una lista de todas las acciones recientes que vayas llevando a cabo. Si vas a alguna pregunta en concreto, observa cómo aquí aparece también el botón History, indicando los cambios que se han hecho en esa pregunta en concreto. Desde luego una inagotable fuente de posibilidades. No podemos cubrir todas en el vídeo tutorial, haría falta un curso solo para el admin, pero lo fundamental está visto. Y ahora, como siempre también solemos decir cuando llegamos a este punto, la clave es que aprendas a utilizar bien la documentación oficial, que en este caso incluso es muy clara, pero sea un poco más clara o menos, al final es una de las obligaciones de todo desarrollador pelearse y llegar a entender perfectamente la documentación del lenguaje de programación, del framework, de lo que sea que quiera dominar en profundidad. Aquí tienes la documentación sobre el sitio admin de Django y a partir de lo visto sigue profundizando y aprendiendo a usar todas sus tremendas posibilidades. Quedamos aquí por hoy. En el próximo vídeo tutorial seguiremos con temas interesantes relacionados con Django. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.